18:02, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la hora del país vespertino. Es la tercera edición informativa de esta jornada. Un placer reencontrarnos para hacer nuevamente un recorrido nacional por todo el país, con todas las informaciones que se han generado en las ciudades capitales a través de las radios del Grupo Fides. Soy Nancy Bacaflor, desde los estudios de Radio Fides en La Paz. Vamos a nuestros titulares. Sala Constitucional Primera en Trinidad ha denegado la tutela a Gonzalo Hurtado sobre la decisión del fiscal de sugerir juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. Con 6 jueces procesados penalmente, Cochabamba es el primer departamento en concluir una auditoría de la magistratura. 43 años de democracia en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral destaca vocación para preservar el sistema democrático y CONADE recuerda que el MAS no respetó la constitución política del Estado en este tiempo. La hora del país vespertino. Vamos al desarrollo de estas informaciones. Nos vamos hasta la ciudad de Trinidad con Edgar Ramos para que nos dé todo el detalle acerca de la decisión de la Sala Constitucional Primera que ha decidido denegar la tutela al presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, sobre la decisión del fiscal de sugerir juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Edgar, estamos contigo. Gracias. La Sala Constitucional Primera, aquí en la ciudad de Trinidad, del Tribunal Departamental de Justicia, que está a la cabeza de Charles Fernando Mejía, negó la tutela a Gonzalo Hurtado tras presentar este incidente para que no se lleve su audiencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que deriva actualmente de que nuevamente va a tener que ventilarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional este evento que fue presentado por Charles Mejía y Marcos Justiniano. Ellos querían supuestamente quedar bien ante Beni Bolivia, ante Trinidad, y como ustedes dicen, denegaron, en términos sencillos, rechazaron la acción de amparo contra Pati Hurtado y compañía, y por lo tanto se da vigor, vigencia, se ratifica, se confirma de que ese requerimiento que emitió el fiscal de Chuquisaca, ¿ya?, se mantiene incólume, firme, ¿ya?, para que Pati Hurtado, Iván Espada y compañía sean procesados en el Congreso del Parlamento. Digo, no me gusta, ¿no?, el ver, soy honesto, ¿no?, ese fallo híbrido. Interesante porque le está encontrando indicios de responsabilidad penal a estos 5 autoprobados o 7. Según el abogado jurista constitucionalista Hans Soruco, ha asegurado que esta situación beneficia a Gonzalo Hurtado, toda vez que quiere beneficiarse con los procesos que se llevan adelante en el departamento del Beni, bajo la jurisdicción de Charles Fernando Mejía. Para la hora del país, Fides Trinidad. Continuamos con más información y la Comisión de Constitución ha cerrado definitivamente la polémica, rechazando por unanimidad el proyecto de ley que pretendía cesar de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y mantener y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce y de otras altas autoridades de Estado. Nosotros nos vamos con esta información junto a Paulinar Paco. La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el proyecto de ley del senador del MAS, Pedro Benjamín Vargas, que pretendía cesar del cargo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce. El senador Adolfo Flores manifestó que el informe de rechazo será remitido al Pleno de la Cámara de Senadores para que se archive el proyecto de norma. El proyecto de ley de Pedro Benjamín Vargas de procesar, de suspender a los vocales del Tribunal Electoral y también de prorrogar al presidente Arce como a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ya no existe ningún tipo de peligro y debe ratificar esto el Pleno del Senado. El proyecto de ley del senador del MAS, Pedro Benjamín Vargas, causó gran revuelo político y un rechazo generalizado del Legislativo, Ejecutivo y otros órganos del Estado. Para la hora del país, Fides La Paz. Vamos a seguir en el ámbito judicial. Con 6 jueces procesados penalmente, Cochabamba es el primer departamento en concluir una auditoría en la magistratura del país. Edwin Urizar con los detalles.
Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. En un proceso de auditoría a la labor que cumplen jueces a nivel nacional, el departamento de Cochabamba ha presentado los primeros reportes. Son 6 jueces que están siendo procesados penalmente, según ha informado el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista. El primer departamento que nos ha dado un informe formal y a detalle es el departamento de Cochabamba. Sin embargo, para darles una información precisa sobre los procesos penales, no estamos hablando de los procesos disciplinarios, eso ya le habíamos dado hace un tiempo a la población, puesto en conocimiento de la población. Estamos ahora hablando de procesos penales en los cuales se encuentran involucrados varios de los jueces de nuestro país. En este momento requería de darles un dato erróneo, pero sí en Cochabamba estamos hablando de 6 procesos penales como tal. Para la hora del país, Loyola, Fides Sucre. Y el gobierno emplaza al fiscal que dictó la orden de aprehensión en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgarten, que explique esta decisión de la orden de aprehensión, pero además ha calificado la medida de una vil calumnia. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, ha calificado como una vulgar calumnia a la que se prestó un fiscal para emitir la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgarten. Defendió la legalidad de las operaciones de exportación de combustibles. Considera además que son temas políticos a los que se presta la justicia y la fiscalía. Los fiscales jueces que piensan agarrar un caso estrella para que los pongan en la palestra, él tendrá que dar explicaciones ante el fiscal de distrito y el fiscal general del Estado. No es un tema de error, dijo Gustavo Torrico, sino que existió una intencionalidad. No tenemos nada que evaluar porque esa fue una vulgar calumnia a la que se prestó un fiscal, ¿no? Que sacó la orden de aprehensión. O sea, se estaba hablando de que se habría hecho una exportación sin autorización de la ANH. Existen los decretos totales, está ahí la venta, está el dinero que ha ingresado al Estado. Es totalmente calumnioso, ¿no? Ingenioso. No merece mayor análisis eso. Seguramente el fiscal va a tener que volver sobre sus pasos. Pues. ¿Es una casilla de bromas? No, yo no lo trataría así, simplemente se trata de temas políticos a los que se presta mucho la justicia, ¿no? Pero el fiscal tiene que dar explicaciones porque se recibe una denuncia e inmediatamente se emite. Sí, por eso le digo, los fiscales, ustedes saben que en el país, jueces, fiscales, ¿no? Que piensan agarrar un caso estrella, como ellos los llaman, ¿no ve? O sea, para que los pongan en la palestra. Yo creo que se prestó políticamente a hacer este tema, o económicamente también. Entonces él va a tener que dar explicaciones ante el fiscal de distrito y ante el fiscal del Estado. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos estaremos dando información acerca de los 43 años de democracia en el país. El Tribunal Supremo Electoral se ha manifestado. Enseguida volvemos. Ya vuelve. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada
y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral destaca la vocación para preservar el sistema democrático y CONADE recuerda que el MAS no respetó la constitución política del Estado en estos últimos 20 años. David Pizarro y los detalles. Muchas gracias, Nancy. Bolivia conmemora 43 años de retorno a la democracia. El Tribunal Supremo Electoral, mediante un comunicado institucional, rindió homenaje al pueblo boliviano por su vocación democrática. Entre tanto, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Marco Quiroga, recordó que el movimiento al socialismo no respetó la constitución política del Estado. Lo que ha hecho el señor Evo Morales no respetar la democracia, así se ha portado de una manera totalmente ajeno a lo que nos dice inclusive la Constitución, ha querido a la reelección, y eso no es democrático, y ahora son los resultados, 20 años, pues un proceso no dura, y lo lamentable es de que el MAS ahora mismo está totalmente deslegitimizado, no tiene esa fuerza que tenía antes, y son ellos mismos los responsables por no haber respetado lo que manda toda una ciudadanía, todo un país, que es respetar la Constitución, y la Constitución también se refleja en la democracia. Por su parte, el senador del MAS, Félix Agpi, resaltó que los bolivianos saben lo que es vivir en democracia y no permitirán que nadie pueda atentar contra esa forma de vida. Sí, la democracia, la juventud, la gente ya sabe que es vivir en democracia y por lo tanto no va a permitir que nadie pueda atentar al mal manejo de la democracia. Eso sí está casi consolidado. Para la hora del país, Fides, La Paz. Diputados electos observan lentitud en las investigaciones del caso BOA, donde se presume un daño económico de más de 18 millones de dólares. La información con Carlos Mercado.
Gracias, tras haberse dado a conocer la denuncia de más de 18 millones de dólares afectando al Estado, un presunto daño económico desde Boliviana de Aviación, el asambleísta departamental, además diputado electo de Súmate, Diego Brañez, ha calificado que las investigaciones van lentas, sospecha de alguna especie de cortina de humo. ¿Por qué no se hizo antes esta denuncia? Ha señalado. Sin embargo, han advertido que en la próxima legislación los diputados van a hacer uso de la fiscalización para poder conocer no solamente caso BOA, sino también ingresar a otras empresas estatales para conocer presuntos hechos de corrupción. Estas sus palabras. De aquí es que el nuevo Parlamento, con todas las funciones que tengan, una vez instalada, pues se haga la investigación correspondiente y aglomere a todas las personas con las cuales han estado vinculadas y también aquellas personas que, sabiendo que estaban teniendo estas irregularidades, lo han dejado pasar sin importar qué autoridades hubiesen sido, pues sean procesadas por la vía judicial, ¿no? Lo que a nosotros nos parece que tenga la plena seguridad que desde la parte, al menos en la parte personal, ni siquiera vamos a tener necesidad de conformar comisiones, porque se sabe bien que cuando algo que no quiere que funcione, se conforman las comisiones, especialmente para el tipo de investigación que se vaya a resolver, ¿no? Dentro de nuestras potestades y facultades que nosotros tenemos como asambleístas nacionales. Para La Hora del País, Fides Cochabamba. Y la policía boliviana realiza un operativo junto a los carabineros de Chile para evitar el ingreso de vehículos robados del vecino país. Vamos con Diego Quispe. Gracias, Nancy. El coronel Fernando Barrientos, comandante departamental de Policía Potosí, informó sobre el operativo binacional junto a los carabineros de Chile, donde se pudo arrestar a 2 personas de nacionalidad boliviana que intentaban trasladar hasta Bolivia un vehículo robado en el vecino país. Además, se pudo decomisar un vehículo indocumentado que fue puesto a disposición de la aduana nacional. En coordinación con la Policía Carabineros de Chile, Policía de Investigación y otras unidades especializadas en la localidad de Itocajones. El resultado de este operativo se pudo retener un vehículo que ya tenía denuncia de robo, una camioneta Toyota roja, la misma que habría sido bloqueada en su funcionamiento vía GPS. De igual manera, en el municipio de Uyuni se encontró un vehículo que en términos policiales denominamos gemeleado, que tendría las características y el color de un vehículo que sí tiene la placa legal, pero que estaría siendo utilizada por un vehículo que tiene diferente número de motor y chasis, siendo un vehículo que no tiene documentos. Se apoya de conocimiento de la aduana nacional para que se siga el trámite correspondiente. ¿Estos aprendidos qué nacionalidad tenían? Eran bolivianos, son personas bolivianas que sin embargo al ser aprendidas en territorio chileno han sido puestas a conocimiento de las autoridades de ese país. De igual forma, el coronel Fernando Barrientos afirmó que la policía boliviana está trabajando con varios operativos a nivel nacional para reducir los casos del crimen organizado en diferentes fronteras que tiene nuestro país. Definitivamente es una estrategia que tiene la policía boliviana, que no solamente se realiza en la frontera que tenemos con la República de Chile, también se realizó este operativo en Pando con la República del Brasil, también con la República del Perú, las fronteras que tenemos, y realizamos trabajos coordinados entre policías de ambos países para poder reducir los márgenes de criminalidad y crimen organizado que existen en estos sectores. Definitivamente sí tenemos varios problemas en cuanto a vehículos robados, temas de narcotráfico, trata y tráfico, y es así que se ha desplegado personal de distintas unidades, no solamente DIPROVE, sino ha ido también Interpol, ha ido también la FELCC y varias unidades policiales que han realizado este trabajo y han podido detectar varias irregularidades en nuestras fronteras con el hermano país. Para La Hora del País, Fides Potosí. Ya vuelve La Hora del País, vespertino. Hola Sara, ¿sabías que hay elecciones nacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al presidente, vicepresidente. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de votación, presentas tu carnet de identidad, registran tu asistencia y te entregan una papeleta. Ahí verás diferentes franjas con fotos y nombres de los candidatos. Solo tienes que marcar la casilla de tu candidato o candidata favorita. Luego la depositas en el ánfora.
Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Elecciones Generales 2025. A continuación, un espacio solicitado. En este tiempo, nos abrieron las puertas de sus hogares, de sus comercios, de sus fábricas, y descubrimos que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Porque al abrirnos tu puerta, abriste también la esperanza de un país con más trabajo, más salud y mejor educación. Soy Tuto Quiroga. Soy Juan Pablo Velasco. Este domingo 19, acompáñanos por favor, porque la puerta del país que queremos solo se abre con tu voto. Bolivia nos necesita a todos. Unidos podemos lograrlo. Este fue un espacio solicitado. ¡Qué buena noticia! Coca-Cola Cero llega con el mejor precio, su gran sabor y cero azúcar. Disponible en tu punto de venta, en botella descartable de 2 litros a 11 bolivianos y de 3 litros a 15 bolivianos. El mejor sabor, ahora más accesible que nunca. ¡Buenos días! Está con nosotros nuestro querido Doc para atender sus consultas. ¿A quién tenemos en línea? Hola, Doc. Soy Clara. Le cuento que necesitamos super Wi-Fi en casa. Doc, yo quiero ver fútbol en casa y también Disney Plus para mis hijos, para tener un poquito de paz, ¿no? Doc, soy Isa. Me da ansiedad cuando estoy en la calle sin internet. Doc, ¿qué les recomienda? La receta es simple. Con los planes en combo de Tigo, todos pueden tener lo que necesitan y además ahorrar. Les recomiendo sacar cuentas. En combo ahorran. Tigo. Las características hacen referencia a un plan Full Tigo más TV Medio, disponible según cobertura y factibilidad técnica de la red HFC o FTTH. Aplican condiciones. Más información en tigo.com.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El pasado 17 de agosto, elegimos a nuestras autoridades y representantes para el Estado plurinacional, pero aún debemos continuar con el proceso, porque ningún candidato logró la mayoría suficiente que exige la Constitución para proclamar al presidente y vicepresidente del Estado. Por eso, este 19 de octubre habrá una segunda vuelta electoral. Volveremos a las urnas para decidir entre las dos candidaturas más votadas, y lo haremos con el mismo padrón biométrico, seguro, confiable y que ya demostró su validez en la última elección. El CIREPRE nos mostrará una primera fotografía transparente de los resultados preliminares. No es el cómputo oficial, pero sí una herramienta confiable, comprobada y que fortalece la confianza ciudadana. No faltes, infórmate y participa en la segunda vuelta electoral. Seguimos construyendo democracia. Órgano Electoral Plurinacional. Elecciones Generales 2025. Segunda vuelta. ¡Atención! ¡Atención! Llega Dialogando con el Negro, el espacio donde tú puedes hablar directo con el alcalde de La Paz. ¿Tienes algo que decir? ¿Preguntas? ¿Propuestas? Este es tu momento. Todos los lunes, martes y miércoles de 7 a 8 de la noche. Conéctate y comenta. Dialogando con el Negro. Por Radio Fides 101.5 FM, Facebook, Radio Fides de Bolivia y TikTok, Iván Arias. Tú escribes, él responde. Con humildad, capacidad, trabajo y honestidad. ¡Fuerza, Negrito! La Paz, Gobierno Autónomo Municipal. Continuamos con La Hora del País, Vespertino. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País meridiano. Porque 2 sujetos se libraron de ser linchados en la región de Ibirgarzama, en el trópico de Cochabamba. Fueron sorprendidos robando motorizados. Gracias. 2 sujetos se han librado de ser linchados en la región de Ibirgarzama. El informe que ha brindado el comando de la Policía Departamental, estas personas fueron encontradas en pleno robo de motorizados, lo cual ha provocado la ira de los ciudadanos que han procedido a golpearlos. La policía ha tenido que llegar hasta el sector para poder liberarlos. Esta es la información que brinda el comandante de la Policía Departamental de Cochabamba. Habrían sido sorprendidos por vecinos de esta población en flagrancia sustrayendo una motocicleta de un domicilio. En consideración a ello, los vecinos los habrían retenido, los habrían escarmentado, vale decir, les habrían propinado algunos golpes, algunas lesiones, los tenían retenidos por un determinado tiempo. Habiéndolos encontrado en flagrancia sustrayendo esa motocicleta y obviamente conociendo de que los mismos trabajarían aparentemente en un taller mecánico. Gente del lugar ha logrado comunicar al personal policial que se encontraba en esa población. El personal policial se ha dirigido al lugar, han tomado contacto con los dirigentes, les han explicado la situación y en plena coordinación con ellos han logrado gestionar para que estas personas sean entregadas a la policía. Los mismos ya están en poder de la policía, han sido trasladados a un centro médico para hacer las curaciones de manera preliminar y posteriormente también a realizar la acción pertinente en la vía legal, vale decir, de ser remitidos ante el Ministerio Público en consideración al hecho mismo, vale decir, al robo de motocicleta que habían realizado.
De todos modos, ya está en proceso de investigación. Las personas han sido, reitero, liberadas y están en custodia del personal policial, esperando también el procedimiento y el procesamiento correspondiente. Para La Hora del País, Fides Cochabamba. Nos trasladamos hasta Potosí porque en ese departamento se registra más de 52 casos de varicela y 10 unidades educativas están cerradas totalmente porque hay una incidencia de contagio en las mismas. Diego Quispe. Gracias, Nancy. El departamento de Potosí enfrenta un brote de varicela con más de 52 casos reportados, afectando principalmente al grupo etario de menores de 19 años de edad. La epidemia ha obligado a la unidad de epidemiología a disponer el cierre de más de 10 unidades educativas hasta el momento, debido a la detección de casos esporádicos en varios cursos y colegios. Así lo dio a conocer el doctor Huáscar Alarcón, jefe de epidemiología del CEDES Potosí. Muchas gracias. Informarles en el contexto de lo que es esta epidemia que estamos viviendo en el departamento de Potosí. Se han presentado más de 52 casos de lo que significa varicela en el departamento. Y lo que más preocupa que está recayendo en el grupo etario de menores de 19 años. Se han presentado en varias unidades educativas casos esporádicos y también en varios cursos. Y la unidad de epidemiología, que tiene a bien precautelar la salud del departamento de Potosí, ha tenido que cesar parcialmente o totalmente las unidades educativas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que volcar la mirada para poder ver qué es lo que está pasando, que lastimosamente, primeramente, no está funcionando lo que son los filtros en la casa primero. Están llevando a los estudiantes con síntomas exantemáticos, con erupciones cutáneas, asimismo están llevando con infecciones respiratorias, y este es el resultado que tengamos una diseminación en las unidades educativas. Para La Hora del País, Fides Potosí. Bueno, y el presidente del Movimiento al Socialismo está respaldando un juicio contra el presidente Luis Arce y dice que no se protegerá la corrupción ni la mala administración gubernamental. Nos vamos con esta información junto a David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. El presidente del Movimiento al Socialismo, Grover García, respaldó el juicio de responsabilidades contra el presidente del Estado, Luis Arce, que impulsa el diputado arcista Rolando Cuellar. Además, dijo que como partido no protegerán la corrupción ni la mala administración del gobierno saliente. Esto en relación a las denuncias contra los hijos del primer mandatario. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, como instrumento político por la soberanía de los pueblos, que hoy estoy encabezando, nunca vamos a proteger a ningún corrupto. Ya venga del gobierno, ya venga de otro sector, ya venga incluso de los dirigentes. Nunca vamos a proteger la corrupción, ni la mala administración, ni las traiciones. En algún momento nos pronunciaremos también. Pero de antemano yo siempre voy a respaldar cuando la gente presente esas sospechas, esas denuncias ante la instancia que corresponde. Porque acá jamás vamos a tapar a ningún corrupto en nuestro Estado plurinacional, venga de donde venga. Eso es nuestro lema. El líder del MAS se reunió con el parlamentario que presentó un juicio de responsabilidades contra el jefe de Estado. A la salida dijo que acordaron algunas reuniones en Santa Cruz. Lo único que hemos podido hablar es de que se pueda hacer una reunión en Santa Cruz con las organizaciones de las federaciones campesinas que existen en Santa Cruz. Para La Hora del País, Fides, La Paz. Vamos a seguir refiriéndonos al movimiento al socialismo porque miembros de esta organización política que prácticamente tuvo un pacto con la Central Obrera Boliviana durante casi 19 años, ahora está pidiendo que la entidad sindical sea independiente para defender los derechos de los trabajadores. Apolinar Paco. El movimiento socialismo, que por 19 años tuvo un pacto con la Central Obrera Boliviana, ahora pide independencia a la nueva dirigencia covista electa este viernes en el Congreso de Pando. El diputado del MAS, Sandro Ramírez, pide a la nueva dirigencia covista asumir con responsabilidad la conducción de la máxima entidad laboral del país, siendo que el nuevo gobierno será de derecha, dijo. Que defienda los intereses del pueblo boliviano, que defienda a la clase obrera principalmente. Saludamos la decisión de este Congreso al nuevo Ejecutivo que pueda asumir
con mucha responsabilidad y propiamente tomando en cuenta que esta organización social, especialmente la Central Obrera Boliviana, es un ente de la columna vertebral del país que va a dar lineamiento y estoy seguro que va a hacer respetar sus derechos de los compañeros, especialmente del pueblo boliviano. Por su parte, el exdiputado Amílcar Barreal dice que los trabajadores del país esperan que la nueva dirigencia covista no se venda al gobierno y utilicen a esta institución para hacerse millonarios, como el exdirigente Juan Carlos Guarachi. Guarachi se está yendo millonario, Evo Morales como Luis Arce se los han hecho desde hoteles, les daban vagonet 0 kilómetros, les pagaban para sus chupas, les daban pasajes en avión, no ganaban, siempre han sido declarados en comisión y ganaban 35.000, 40.000 bolivianos de sueldo, y eso es solo sueldos, y ojo que se repartían cargos, viceministerios, ministerios. Ojalá que la nueva COP pueda lavar la imagen de esta institución, no se entregue al gobierno que venga y defienda de verdad el interés de los trabajadores y no del interés de un gobierno ni de ellos mismos como dirigentes para hacerse plata. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país vespertino. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país.
Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. El domingo 19 de octubre, el Grupo Fides, Radio Fides de Bolivia, la Agencia de Noticias Fides y Fides TV activan su cobertura especial. Fides en las Ánforas. Segunda vuelta 2025. Con un despliegue de periodistas Fides en los 9 departamentos, despachos en directo desde el lugar de los hechos y el respaldo de más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Son las 18:37, amigos y amigas. Nos vamos hasta Cobija, la capital del departamento de Pando. Ahí está nuestro compañero Juan Carlos Paredes para reflejarnos todo lo que está aconteciendo en torno al Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana. Y hay nuevo ejecutivo. Juan Carlos, vamos contigo para el detalle. Muchas gracias, Nancy, que se me estoy retorno, pero en exclusiva lo tengo a Mario Argollo, el Grupo Fides Bolivia le escucha, cuál es su desafío una vez que ha sido electo, el país le escucha. Gracias, compañero, por la cobertura. Mandar un saludo cordial a todos los rincones de nuestro país, desde aquí, desde la bella ciudad de Cobija, muy alegres, ¿no?, de haber tenido este 18º Congreso de la Central Obrera Boliviana, donde se ha renovado el nuevo comité ejecutivo encabezado con mi persona, un reto importante que seguramente vamos a tener que demostrar en el trabajo, en esta gestión que vamos a tener. El desafío más importante es ponerse al frente de los compañeros trabajadores y de todo el pueblo boliviano. Que los trabajadores se sientan representados, se sientan que con su pueblo y con su Central Obrera Boliviana están protegidos. Realmente tan grande como la Central Obrera Boliviana, que va a defender los intereses de los trabajadores y del pueblo boliviano por encima de todo aspecto político, porque nos han enmarcado que aquí hay independencia política y sindical. Un momento muy importante. Ojalá el gobierno que vaya a entrar lo haga de la mejor manera y no haga ningún atentado y no haga ninguna injerencia dentro de los derechos adquiridos, conquistas sociales del conjunto de los trabajadores y del pueblo boliviano. Bueno, esa es la nota en exclusiva para la radio Fides de Nancy. He tenido la oportunidad de hablar con Mario Argollo cuando ya se va a instalar nuevamente en la plenaria, y es lo que está ocurriendo en este instante aquí en el Coliseo Guari. Repito que ya se está instalando nuevamente la segunda plenaria, Nancy. Juan Carlos, no sé si me logras escuchar. Me gustaría saber cuál es un poco la orientación que va a adoptar el documento político que va a aprobar la Central Obrera Boliviana en su Congreso Nacional. Ya todo está dirigido en el campo político. Es primero la unidad de la clase obrera y segundo luchar en la independencia, ¿no?, de los logros que han obtenido la clase obrera ante el próximo gobierno que viene, tal como me escuchaste al propio Argollo, es lo que van a defender, dijo, en sí todos estos logros que han obtenido. Es lo que más o menos ha informado la comisión política, ¿no?, que hace un instante ha hecho su informe al pleno aquí en este tan importante evento, Nancy. Juan Carlos, ¿a qué hora se tiene previsto ya el cierre de este congreso, de este magno congreso de la Central Obrera Boliviana? En esta segunda plenaria, Nancy, se va a instalar ya y ahí ya se va, como dice, a concretar ya la elección, ¿no? La elección, pero se repito, Nancy, desde las 4 de la mañana de ayer se reunieron, ¿no?, los mineros en asambleas, porque habían 3 candidatos y recién a las 2 de la tarde se pudieron poner de acuerdo y elegir a Mario Argollo
como el nuevo ejecutivo de la Central Obrera Departamental, que ya se lo tiene aquí, que en los siguientes minutos va a asumir la posesión una vez que se instale el presidium. Juan Carlos, y mi última consulta, ¿cuál es la orientación política de Mario Argollo? Es decir, ¿se sabe algún antecedente de él de haber participado en alguna organización? ¿Ya fue dirigente anteriormente? Bueno, no se conoce mucho todavía de Mario Nancy, por lo menos yo acá en Cobija no ve que haya sido algún dirigente o algo así a nivel nacional, ¿no es? Seguramente cuando esté la posesión y van a dar seguramente ya algo de la biografía de él, ¿no es? Una vez que dé la posesión, simplemente sabemos que viene del centro de Guanuni. Sí, muy bien, Juan Carlos, y la última consulta, entendemos que también se lo estaría remitiendo a la Comisión de Ética al saliente ejecutivo, Juan Carlos Huarachi. Bueno, lo que puedo decirte y con testimonio es que en cuanto a la Comisión de Ética, bueno, no escuché lamentablemente, ahora sí es que no se aprobó el informe económico de la gestión de Juan Carlos Huarachi, ¿no? La Comisión Económica no aprobó la rendición de cuentas, por lo tanto la han rechazado y dice 90 días para que o para el próximo Congreso presentar un informe bien detallado sobre los gastos que se han tenido dentro de esta organización. Aquí en Cobija, lo que se mencionó en la Comisión Económica. Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos Paredes. Él ha estado haciendo la cobertura y además sigue haciendo la cobertura del Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana. Ustedes han escuchado que próximamente va a ser posesionado Mario Argollo, pero prácticamente ya hay un acuerdo para que él sea el ejecutivo. No se sabe mucho de sus antecedentes, de su relación sindical y de su trayectoria. Sin embargo, también hay una información en sentido de que Juan Carlos Huarachi va a ser remitido a la Comisión de Ética, y lo que nos dice nuestro colega, nuestro compañero, es que se ha rechazado en la Comisión de Economía el informe económico del Comité Ejecutivo saliente. 18:43. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales.
El domingo 19 de octubre, el Grupo Fides, Radio Fides de Bolivia, la Agencia de Noticias Fides y Fides TV activan su cobertura especial. Fides en las ánforas. Segunda vuelta 2025. Con un despliegue de periodistas Fides en los 9 departamentos, despachos en directo desde el lugar de los hechos y el respaldo de más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes. Hora del país, vespertino. Y vamos a desarrollar otras informaciones en esta edición del vespertino. Vendedores que sufrieron decomisos en la ciudad de Sucre regalaron pollo en plena Plaza 25 de Mayo, es decir, en el centro mismo de la ciudad de Sucre. Vamos con Edwin Urizar. Nancy, buenas tardes a todo el país. Irónico lo que ha pasado en esta jornada en la ciudad de Sucre, luego de un operativo de control de mercados y la intendencia, donde han identificado gran cantidad de carne de pollo mal manipulada. Los vendedores que han sido afectados con el decomiso procedieron al saqueo de una de las camionetas de la intendencia y repartir el pollo entre la población que estaba presente en la plaza principal. Bueno, tienen el problema de que ellos quieren donar a quien quieren, tienen su derecho, pero nosotros ya hemos procedido a realizar la detención, ¿no? Que realicen, ahora miren lo que están haciendo, nosotros vamos a tomar acciones legales en contra de ellos, ¿no? Escuchábamos a Eric Medrano, responsable de la Intendencia y Control de Mercados. Este es el preciso momento cuando los vendedores afectados repartían el producto. Para la hora del país, Loyola, Fides, Sucre. Son las 18:48. Vamos a hablar sobre el proceso electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral lamenta la afectación en su trabajo debido a la falta de combustible. Esto en Santa Cruz. Nos trasladamos hasta esa ciudad para todo el detalle con Eric Dávila. Gracias. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, lamentó que la escasez de combustible esté afectando a las tareas que lleva el órgano electoral rumbo al balotaje de este 19 de octubre. La autoridad electoral le pide tanto al Ejecutivo como a las autoridades llamadas por ley garantizar el abastecimiento de carburantes para que las brigadas electorales que tienen que desplazarse a las provincias y ciudades continúen con su trabajo rumbo a esta inédita segunda vuelta. Hemos recibido un primer reporte de nuestro director del CERESI que nos expresa y nos alerta la falta de combustible para realizar las tareas operativas. En este sentido queremos pedir a las autoridades del órgano ejecutivo puedan garantizar la provisión de combustible para las diferentes brigadas del órgano electoral en los 9 departamentos. Hemos visto una gran cantidad de filas. El día de mañana tenemos que realizar un simulacro del sistema de resultados preliminares. Nuestros equipos deben trasladarse a los diferentes asientos y recintos electorales a partir del día lunes. Ya los tribunales van a empezar la distribución de las maletas electorales y estamos tropezando con la falta de gasolina. Pedimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a las autoridades competentes puedan priorizar, toda vez que el trabajo del órgano electoral tiene que ver con garantizar nuestra democracia. Por lo tanto, pedimos se pueda dar prioridad a las brigadas, tanto del Tribunal Electoral como del CERESI, de los vehículos que son debidamente autorizados, tengan el combustible necesario para iniciar ya a partir de la próxima semana la distribución del material electoral a las 34.000 mesas electorales que tenemos en nuestro país. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. La frase en Fides.
La frase en Fides es de Grover García, él es presidente del Movimiento al Socialismo. ¿Qué dijo don Grover García en esta jornada en declaraciones a la agencia Noticias Fides? Como boliviano y como dirigente, me corresponde siempre respaldar a aquellas personas que quieren transparentar la administración pública. Nosotros, como instrumento político por la soberanía de los pueblos, nunca vamos a proteger a ningún corrupto, venga del gobierno, venga de nuestro sector, venga incluso de los dirigentes. Nunca vamos a proteger la corrupción, ni la mala administración, ni las traiciones, dijo don Grover García. Vamos a una pausa. La frase en Fides. Ya vuelve la hora del país. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. El domingo 19 de octubre, el Grupo Fides, Radio Fides de Bolivia, la Agencia de Noticias Fides y Fides TV activan su cobertura especial. Fides en las ánforas. Segunda vuelta 2025. Con un despliegue de periodistas Fides en los 9 departamentos, despachos en directo desde el lugar de los hechos y el respaldo de más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde.
Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Continuamos con La Hora del País, vespertino. Son las 18:57 y en la recta final vamos a ir a hablar sobre los transportistas porque van a preparar una denuncia contra la Directiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por agio y especulación. Eric Dávila. Gracias. El asesor técnico de la Federación de Transporte 16 de noviembre denuncia que existiría alrededor de 150 cisternas varadas afuera de la refinería de Palmasora con aproximadamente 5 millones de litros de combustible esperando a descargarlo. Los transportistas advierten con un proceso a los ejecutivos de YPFB por agio y especulación por no querer recibir este carburante. Sí, justamente ayer estábamos haciendo una inspección fuera de la refinería Guillermo Eldelver y hemos verificado, ¿no? Y aquí están las imágenes, porque ya han mandado sus guerreros digitales a desvirtuar nuestras afirmaciones, ¿no? Hay más de 150 camiones cisternas que se encuentran fuera de la refinería y hemos consultado a los conductores por qué es que no están descargando y esas cisternas tienen gasolina. Que no descarguen, el que menos tiempo lleva fuera de la refinería lleva 3 días para descargar y el que más tiempo lleva 15 días. ¿Por qué no están descargando esa gasolina? Hemos sacado una cuantificación aproximada y hay más o menos 5 millones de litros de gasolina fuera de la refinería esperando descargar. Eso nos alcanza para 3 a 5 días de abastecimiento. No hay necesidad de tener a la población haciendo cola. ¿Por qué no la descargan esa gasolina? Entonces el gerente general Mendieta dice... Y vamos a continuar hablando sobre este tema porque los cisterneros en Oruro lamentan una nueva reducción por parte de YPFB, un 30% de gasolina para los surtidores. Ahí está Javier Guarachi en el informe. Gracias, Nancy. Cisterneros confirman nuevamente reducción en la distribución de gasolina para las estaciones por parte de YPFB. Esto luego del anuncio del gobierno de nuevas dificultades en la importación de carburantes por falta de dólares. Según el secretario de Relaciones del Sindicato del Transporte de Cisternas en Oruro, Sintraco, Johnny Choque, informó que durante estos días los cupos fueron reducidos entre 20 y 30% dependiendo de la capacidad de cada surtidor, generando preocupación una vez más a los usuarios, aunque las estaciones de servicio no se encuentran tan congestionadas como en el eje troncal. En la mayoría de las estaciones de servicio al cual prestamos el servicio vemos que no tienen el producto. Un ejemplo le vamos a dar, ¿no? Si antes, digamos, retirábamos 20.000 litros de gasolina, ahora nos han reducido a 14.000 litros, ¿no? A 15.000. Eso creo que se hace un 30 a 40% lo que nos han reducido, ¿no? De acuerdo a lo que han... Y vamos a seguir en Oruro ahora con Johnny Sarabia porque aprendieron al autor del 5º feminicidio en la ciudad de Oruro. Gracias, Nancy. En operativo efectuado la tarde de este viernes fue detenido el autor del 5º feminicidio que se ha registrado en la ciudad de Oruro en lo que va del año. Según informe del comandante departamental de policía, coronel Gonzalo Torrico, la víctima de 33 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en su domicilio este pasado miércoles, resultó ser ocasional pareja del feminicida, que entre otras cosas ya tenía antecedentes penales. A partir de ello iniciamos un proceso de investigación. Activamos todos los mecanismos investigativos, utilizando diferentes técnicas investigativas que tiene la policía boliviana, y logrando aprender el día de hoy a horas 14:00 aproximadamente, en base a un trabajo de inteligencia realizado por el Departamento de Inteligencia del Cuerpo Especial de Lucha contra la Violencia. Coronel, ¿se conocen los móviles por los cuales había intentado construir? De acuerdo a la información preliminar que tenemos, la víctima se dedicaba a ser una dama de compañía y que el autor sería un sujeto que era de alguna manera un cliente habitual y que el momento del hecho se...
Son las 19:01 y a tiempo de irnos queremos darles los resultados de nuestro sondeo de opinión lanzado el día de ayer en nuestro espacio La Gente Opina. ¿Qué preguntamos en La Gente Opina? ¿Cree usted que exista un intento de golpe, tal como lo denunció el presidente Luis Arce, para evitar la segunda vuelta electoral? En la cuenta X de la agencia de noticias Fides participaron 200 internautas. Respondieron que sí, 90 internautas, lo que representa el 45%, y dijeron que no, 110 internautas, lo que significa el 55%. Mientras que en la cuenta de Facebook de Radio Fides participaron 105 internautas, respondieron a la pregunta: ¿cree usted que exista un intento de golpe, tal como lo denunció el presidente Luis Arce, para evitar la segunda vuelta electoral? Respondieron que sí, 63 internautas, lo que significa el 60%, y respondieron no, el 42 internautas, y eso representa el 40%. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su gentil atención. Tengan un buen descanso. Buenas noches.